Acelerantes de fraguado y resistencia en el concreto. La velocidad de las reacciones entre el clínker con el agua es denominada con frecuencia como la tasa de hidratación de un cemento y puede ser modificada adicionando pequeñas cantidades de sustancias químicas en la mezcla. Estas sustancias alteran la tasa de hidratación incrementando el número de hidratos que nacen para una edad determinada, dando un efecto general de aceleramiento de procesos. Estas sustancias se conocen como acelerantes. Los acelerantes son aditivos que permiten acelerar el fraguado y el desarrollo de resistencia de un concreto. Son productos que intervienen en el proceso de hidratación del cemento. Tienen los siguientes propósitos: disminuir los tiempos de fraguado y incrementar las resistencias tempranas. Principales beneficios de los acelerantes en los que afectan el fraguado. Primero, acabado más rápido de superficies. Segundo, reducción de la presión del material en estado fresco sobre las formaletas. Tercero, liberación rápida de formaletas para desencofrado de elementos no estructurales. Beneficios en los que afectan el endurecimiento. Primero, remoción de formaletas con cargas estructurales. Segundo, puesta en servicio de estructuras nuevas o reparaciones. Y tercero, compensación de los efectos de bajas temperaturas o cementos con lento desarrollo de resistencia. Clasificación de los acelerantes. Los acelerantes tienen múltiples clasificaciones que hacen énfasis en diferentes puntos. Dos de ellos son la norma EN 493-2 y la norma ASTM-C 494. La norma EN 493-2 clasifica los acelerantes como aditivo acelerante de fraguado, que disminuye el tiempo de transición de la mezcla de estado plástico a estado rígido, y aditivo acelerante de endurecimiento, que incrementa la tasa de desarrollo de resistencia a temprana edad en el concreto, afectando o no el tiempo de fraguado. El fraguado y el endurecimiento pueden ser determinados de manera indirecta con la generación de calor. Debido a que la hidratación es un proceso exotérmico, la cantidad de calor está así relacionada con la cantidad de hidratos nacidos. La figura muestra así el efecto de un acelerante de fraguado y otro de endurecimiento. Debe señalarse igualmente que un acelerante de endurecimiento, por ejemplo, a partir de ciertas dosis, podría empezar a afectar los tiempos de fraguado. Por lo tanto, la dosis también juega un papel fundamental en el efecto final de un aditivo. La norma ASTM-C 494 clasifica los acelerantes así: tipo C, acelerante para concreto, y tipo E, reductor de agua y acelerante para concreto. Los requerimientos para que un aditivo pueda ser llamado tipo C o tipo E de acuerdo a la ASTM-C 494 se incluyen en la siguiente tabla. Acelerantes de acuerdo a su composición química. Las bases químicas de los acelerantes son muy variadas. Se trata en general de sales orgánicas o inorgánicas y entre los principales compuestos se encuentran hidróxidos, cloruros, bromuros, fluoruros, nitratos y nitritos, carbonatos, tiocianatos, biosulfatos, entre otros. Los aditivos acelerantes se pueden igualmente dividir en dos grandes grupos. El primero corresponde a aquellas sustancias en las que está incluido el ion cloro y el segundo grupo que incluye este compuesto. Es importante señalar que el desempeño de un acelerante puede cambiar radicalmente de un cemento a otro. En realidad, el acelerar una lechada, un mortero o un concreto depende del funcionamiento, no del acelerante, sino del matrimonio acelerante-cemento. Existen acelerantes muy eficientes con un cemento dado, cuyo efecto se minimiza o incluso se pierde con otro tipo de cemento. La eficiencia de un sistema acelerante-cemento va mucho más allá de si el concreto tiene mayor o menor contenido de aditivo. Igualmente, es importante notar que el ritmo de la hidratación depende en su mayor parte del tipo de cemento usado. Los cementos de granel, los tipos 3, son los que mejor compatibilidad o eficiencia alcanzan con un acelerante. Veamos ahora los principales tipos de acelerantes con respecto a su composición. Acelerantes con cloruro. Los compuestos con base en cloruro de calcio son los más antiguos reportados y en la actualidad continúan empleándose debido a su muy alta eficiencia. En realidad, en la actualidad los acelerantes con base en cloruros son los más ampliamente usados tanto para la fase de fraguado del material como para la de endurecimiento. Dentro de las sustancias que se usan para acelerar el concreto con base en cloruro, además del cloruro de calcio, se emplean el cloruro de sodio y el cloruro de aluminio.
Un ejemplo de la eficiencia de un acelerante con cloruro como el CK3 aparece en la siguiente figura, con un cemento específico. A las 30 horas, una resistencia de 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado se convierte en 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado con un 3% de aditivo con respecto al peso del cemento. Este gráfico igualmente nos muestra para este aditivo y cemento específicos que el nivel de resistencia del concreto sin acelerar, que alcanza las 40 horas, se logra a las 20 horas con una dosis del 3% de acelerante. Como vemos en este caso, bajo estas condiciones, el acelerante pudo reducir el tiempo a la mitad para alcanzar la misma resistencia. La siguiente figura, resistencia a la compresión versus dosis de aditivo, ilustra la eficiencia del acelerante con respecto a un concreto sin acelerante. Así podemos ver que a medida que el concreto es más joven, la eficiencia del aditivo es aún más alta. Los acelerantes con cloruros en algunas normas de ciertos países están proscritos. Sin embargo, el ASI no los elimina, sino que regula su uso al tipo de estructura y establece su dosificación máxima. Son estos sin duda los acelerantes más eficientes que deben ser utilizados con responsabilidad. Acelerantes sin cloruro. Estos acelerantes, ligeramente menos eficientes que los acelerantes con cloruro, están basados en nitritos, nitratos o tiocianatos. Los nitratos son acelerantes que no promueven la corrosión del acero. Al contrario, son usados como inhibidores en Japón y Estados Unidos. Asimismo, los nitritos son igualmente usados como inhibidores y acelerantes. Se trata así de aditivos multifuncionales. Estos son los acelerantes más populares en Estados Unidos para grandes obras, aunque como se mencionó antes, tienen su efecto más notable sobre los tiempos de fraguado, aunque de acuerdo a la dosis y al sistema acelerante cemento resultante, también logran incrementos importantes en las resistencias tempranas. El mecanismo de aceleración del fraguado funciona sobre dos frentes. El primero, incrementando la concentración de calcio que permite una más rápida supersaturación del agua con respecto al hidróxido de calcio. Y el segundo, decreciendo la concentración de sulfato, lo que permite una formación más lenta de la trinquita que acorta el inicio de la hidratación del C3A. Los ácidos de tiocianato de calcio o sodio son los acelerantes más recientes que no incluyen cloruros y que hasta ciertas dosis no promueven la corrosión del acero. Son sustancias que también podrían aportar cierta cantidad de álcalis al concreto, por lo que deben ser usadas hasta las dosis máximas recomendadas por los fabricantes. Los tiocianatos en general tienen un efecto marginal sobre los tiempos de fraguado, pero un impacto evidente sobre el perfil de endurecimiento y son usados ampliamente en la construcción en la actualidad. Los acelerantes sin cloruro sin duda son los compuestos más avanzados disponibles hoy en el mercado, que como es el caso de los nitritos y nitratos, tienen un efecto protector inhibidor con el acero de refuerzo. Muchas gracias.